Para ingresar a la plataforma Kun Digital y a nuestros cursos vamos a digitar en nuestro navegador de confianza www.kun.edu.co. En la parte superior derecha le damos clic donde dice Kun Digital. Nos van a aparecer las tres opciones que vemos en pantalla. Nos dirigimos a la del lado derecho, ingreso campus digital nuevo, periodos, le damos clic allí y nos va a aparecer la siguiente pantalla. Debemos acceder con nuestro nombre de usuario y contraseña o lo podemos hacer directamente desde nuestra cuenta de Google. En este caso yo lo voy a hacer con la cuenta de Google. Verificamos que sea nuestra foto de perfil, que aparezcan nuestros cursos y la información pertinente para desarrollar en Kun Digital. Nos vamos a dar cuenta que nos aparece la información de la página principal, área personal y mis cursos. Cuando nos dirigimos a mis cursos, nos van a aparecer todos los cursos en los cuales nos encontramos matriculados actualmente. En este caso nos centramos en el que nos corresponde, que es Virtual English Intermediate. Cuando le damos clic allí, nos va a aparecer la información correspondiente al curso en el cual estamos matriculados. En este caso, que es Virtual English Intermediate 455-501, bloque único 23 y 05. Verificamos nuevamente la información, nos deslizamos un poco hacia abajo y encontramos el cronograma de actividades o el cronograma de las fechas correspondientes. Es importante aquí rescatar lo siguiente: la inducción corresponde a la semana del 2 al 6 de octubre y el inicio de actividades que nos corresponde es el 9 al 13. En esta oportunidad, como vemos en pantalla, la unidad número 1 encierra 3 actividades: encuentro sincrónico, evaluación docente 1 y la evaluación de la unidad 1. Ya lo vamos a ver en más detalle. La unidad número 2 va del 16 al 20 de octubre. Aquí vemos las opciones de las actividades correspondientes. La unidad número 3 del 23 al 27. La unidad número 3 el refuerzo del 30 al 3 de noviembre. Y la unidad número 4 del 6 al 10 de noviembre. En esta semana debemos estar realizando la evaluación final. ¿De acuerdo? Es importante que consideremos estas fechas. Del 13 al 17 es una semana de retroalimentación y de cierre. Por lo tanto, se hace bastante énfasis en que se considera la importancia de reconocer las fechas en las cuales se va a desarrollar el curso. Siguiendo nuestro cronograma de actividades, vamos a encontrar que en la parte inferior encontramos los llamados mosaicos. Cada uno de estos mosaicos contiene información importante y actividades del curso. En este caso tenemos un mosaico de bienvenida, que ya vamos a ver en breve. Los mosaicos correspondientes a la unidad 1, 2, 3 y 4, y donde se encuentran los formularios para estar en contacto con el docente, manifestar dudas, inquietudes, necesidades de tutoría o incluso en algún momento alguna solicitud administrativa. En este caso le damos clic en el primer mosaico, que es el mosaico de bienvenida. Encontramos un banner donde encontramos la información nuevamente del curso, una presentación corta de tu docente, que es quien te habla, y ratificas o verificas por favor la información que corresponde a tu curso. En este caso se hace nuevamente hincapié en la fecha de inicio y en la fecha de cierre de las actividades. ¿Ok? Si le das clic a esa actividad te va a arrojar directamente al formulario de encuentros sincrónicos. Esta actividad de mosaicos y de bienvenida es una forma de familiarizarnos con cómo es el desarrollo de la actividad y del grupo durante las últimas o las siguientes semanas. ¿Cómo funcionan las evaluaciones y las unidades? Vamos a dirigirnos a la unidad 1. En este caso, como vemos en pantalla, la unidad número 1 nos muestra algunos recursos los cuales van a ser fundamentales para el desarrollo y la viabilidad de los encuentros sincrónicos. Encontramos dos tipos de recursos. Encontramos actividades que son actividades de refuerzo, actividades de práctica que se pueden desarrollar, pero quiero que nos centremos especialmente en los últimos dos mosaicos o ítems que aparecen acá. Cuando queremos realizar el quiz de la unidad 1, nos va a pedir un prerequisito, que en este caso es la evaluación docente que vemos en pantalla. Es decir, si quieres desarrollar el quiz de la unidad 1, primero debes realizar la evaluación docente. En la evaluación docente, ¿qué vas a encontrar? Sencillamente lo que vas a encontrar son unos ítems donde vas a evaluar a tu docente, vas a evaluar las actividades durante la semana, cómo te sentiste, fueron funcionales, no fueron funcionales. Esto es muy importante para la KUN
y para tu docente para saber qué aspectos podemos mejorar en pro de brindarte educación de calidad. Igualmente la unidad número 2, 3 y 4 cuentan con el mismo tipo de actividades. Vamos a dirigirnos un momento a la unidad 1. Cuando quieres realizar el quiz, digamos que ya pudiste ingresar al quiz de la unidad 1 porque ya realizaste la actividad previa que era la evaluación docente. Entonces, ¿qué es lo que te va a mostrar? Te va a mostrar la fecha de apertura y la fecha de cierre de la actividad. Recuerda, lunes 9 de octubre las actividades se habilitan y cierran el 17 de noviembre. ¿Cuántos intentos tienes permitidos? En el quiz de la unidad 1, 2 y 3 tienes 2 intentos, cada uno de estos intentos de 30 minutos. La forma de calificación es la calificación más alta que tengas. Si quieres realizar un solo intento y te sientes satisfecho o satisfecha con la valoración, no tienes obligación de presentar el segundo. Si presentas los dos, sencillamente la evaluación o la calificación más alta va a ser la que va a quedar cargada en tu plataforma. Igualmente verificamos aquí rápidamente que la estructura es la misma. Vamos a tomar por lo menos la unidad 3. La estructura es exactamente la misma. En la unidad 3 vas a darte cuenta que encontramos videos, vamos a encontrar recursos de práctica que me ayudan a llegar un poquito más consciente de qué es lo que el docente me va a enseñar o material de refuerzo para la asignatura, para esa temática, y encontramos que si yo quiero hacer el quiz de la unidad 3 debo primero hacer la evaluación docente. Es exactamente la misma metodología. Antes de cada quiz voy a realizar la evaluación docente. Cuando ya haya presentado los quizzes de la unidad 1, 2 y 3 respectivamente, me puedo dirigir al quiz de la unidad número 4. Como vemos en pantalla, le doy clic allí, me va a desplegar exactamente los mismos recursos. Recuerden siempre ver el cronograma de actividades para saber exactamente en qué fechas aproximadamente debo estar presentando estas actividades. Vamos a encontrar actividades de refuerzo. Recuerden que las actividades de refuerzo o de práctica no son obligatorias, no son calificables, son ejercicios de práctica. En la evaluación número 4 que ves en pantalla aparecen dos prerequisitos. ¿Esto por qué? Porque el examen 4 para ustedes que son intermediate es el examen final. Es decir, si quiero hacer el examen final, el examen de la unidad 4, primero debo hacer la encuesta del curso y la evaluación docente. Una vez que he desarrollado o que he participado de estas dos encuestas, puedo acceder al examen de la unidad 4. Antes no, es importante que lo tengas en cuenta. Para hacer el quiz de la unidad 4 o el examen número 4, primero encuesta del curso y después evaluación docente. Cuando ingresas a la evaluación final, que es la evaluación de la unidad número 4, te va a aparecer lo siguiente. Está habilitada desde el 9 de octubre hasta el 17, pero en este caso es muy importante resaltar que solamente tenemos un intento. Solamente tenemos un intento. Este intento consta de una sola hora. Por consiguiente, se recomienda que cuando vayan a desarrollar este tipo de actividades tengan el espacio, la disposición para poder realizar este tipo de pruebas y no se presenten dificultades al momento de desarrollarla. Volviendo a los mosaicos, encontramos que después de haber desarrollado las unidades tenemos algo que dice Self-Assessment, actividad calificable. En este Self-Assessment vamos a encontrar dos actividades, una que es el cuestionario de autoevaluación y la otra que es el cuestionario de coevaluación. Cuando damos clic en autoevaluación nos va a aparecer la siguiente información. Esta actividad tiene un cronograma específico del 13 al 17 de noviembre. Antes no va a estar habilitado y obviamente después del 18 de noviembre tampoco se da acceso a esta actividad. Van a encontrar información importante acerca de el porcentaje de esta actividad y lo que se espera obviamente con esta misma. Esto es por la parte de la autoevaluación. Inmediatamente encontramos coevaluación. En el mismo mosaico encontramos auto y coevaluación. En la coevaluación le damos clic allí. Nos aparece la misma información que está habilitada desde el 13 de noviembre y hasta el 17. Nos aparece el porcentaje de valoración e información necesaria. Estas dos actividades no toman más de 10-15 minutos aproximadamente y es un insumo muy importante para la CUN y para tu docente.
para saber exactamente qué aspectos podemos mejorar, en qué aspectos somos bastante fuertes y qué aspectos tú consideras como estudiante que verdaderamente han sido significativos para tu formación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a estar en contacto? ¿Cómo puedo leer tus inquietudes? ¿Cómo puedo colaborarte cuando tengas alguna dificultad? Seguido al mosaico de auto y coevaluación, encuentras otros 3 mosaicos que dicen Conversation Classes, Questions and Doubts y Help, Profe, Ayúdeme. Estos son los 3 únicos medios de comunicación con tu docente que ya te voy a describir en detalle. La parte superior que vemos acá donde está el cursor de mensajes no es una comunicación oficial con tu docente debido a la afluencia de estudiantes, entonces es importante que lo recuerdes. Tienes 3 tipos de formularios: Conversation Classes, Questions and Doubts y Help, Profe, Ayúdeme, que ya te voy a explicar en más detalle. Listo, ahora, ¿cómo diligencio o cómo tengo acceso a esos formularios? Si quieres programar tu encuentro sincrónico con el docente, nos dirigimos a este mosaico que es acá que dice Conversation Classes, le das clic allí y te va a desplegar la siguiente opción: Link de encuentros de clases sincrónicos. Le das clic allí nuevamente y te va a aparecer la siguiente leyenda: haga clic en el enlace Link encuentros de clases sincrónicos para abrir el recurso. Le das clic allí y te va a aparecer el respectivo formulario. Como ya estás familiarizado con este tipo de información, verificas obviamente que sea el nombre de tu docente, el curso al cual te encuentras matriculado o inscrito, y te va a pedir información como tu nombre, correo institucional, número de cédula y datos fundamentales para que te puedas inscribir. Seguido, en la parte inferior encuentras el curso y vas a escoger el horario que más te convenga para los encuentros de clase. Es importante que recuerdes que si no puedes asistir al encuentro, te va a llegar la respectiva grabación, pero sí diligencias el formulario. Es un condicionamiento que hay para que puedas recibir la grabación. Si no puedes asistir, diligencia el formulario y te va a llegar. De lo contrario, agenda el encuentro en el horario que más te convenga o te parezca más pertinente. Listo, ya sabemos cómo programar mi encuentro sincrónico para tener clase con el docente en línea. Ahora, ¿qué sucede si después del encuentro sincrónico tengo alguna duda o alguna inquietud? Fácil, te vas aquí al mosaico que dice Questions and Doubts y encuentras una parte que dice Link de consultoría. Le das clic allí y te va a aparecer la siguiente leyenda, que es muy similar a la anterior. Haga clic en el enlace Link Consultoría. Le das clic allí y te va a aparecer el nombre de tu docente y te va a pedir unos datos obligatorios para saber obviamente de qué grupo eres parte y que formas parte de la familia Kun. Encuentras la leyenda información del curso y escoges qué día quieres recibir la consultoría o tutoría: los lunes de 6 a 7 o los viernes de 6 a 7 pm. ¿De acuerdo? Este horario puede estar sujeto a algunos cambios, pero igual se va a mantener los mismos días. ¿De acuerdo? Nota: recuerden que la consultoría o las tutorías no son encuentros para repetir clases, solamente te acercas cuando tengas alguna duda, inquietud puntual y que tu docente te pueda ayudar para ampliar tu conocimiento. En el siguiente formulario o mosaico encontramos Profe, Ayúdeme. Este mosaico tiene una función particular y es muy diferente al de los encuentros sincrónicos y al de las consultorías. Cuando vamos a diligenciar el formulario de Profe, Ayúdeme es cuando presento alguna incapacidad médica, cuando quizás tengo alguna dificultad laboral, un cambio de regional, un cambio de horario, de jornada, o un cambio de desplazamiento bastante extenso que afecta mi actividad en la clase. En ese caso, diligencio este formulario. Vas a encontrar que en este formulario, en la parte inferior o en la parte final, te da un espacio para que adjuntes reportes o soportes respectivos. Como lo puedes ver en pantalla, dice incapacidades, certificaciones y etcétera. ¿De acuerdo? Esto es cuando tienes un soporte físico que vas a adjuntar aquí en formato de imagen o PDF de por qué se están presentando dificultades en el desarrollo de la clase. Valga aclarar que las dificultades de conexión, quizás alguna dificultad de programación con el dispositivo, no incluye como una
como una extensión de tiempo cuando se presenta alguna dificultad en la asignatura. Recuerda, ese es el formulario de Profe, ayúdeme. Y por último y no menos importante tenemos el último mosaico, que es el de Support o Kami Ticket. Cuando le das clic allí en Kami Ticket te va a arrojar este icono que cuando le das clic te arroja a esta ventana. Aquí lo que vas a hacer por lo general es le das clic en Submit a Ticket y te va a pedir unos datos importantes. Recuerda que cuando tú diligencias un Kami Ticket es porque presentas una dificultad que tu docente no te puede solucionar. Recuerda que el conducto regular es primero ponerte en contacto con tu docente por medio de los formularios. Si el docente no me puede dar respuesta o no ha respondido a mis solicitudes, diligencio un Kami Ticket, pero considera que el Kami Ticket es como la última alternativa. Esto lo hacemos hacemos hincapié en esto porque a veces nos saltamos el conducto regular, enviamos directamente un Kami Ticket y si la dificultad o la inquietud que tienes te la puede resolver tu docente, se va a rebotar ese Kami Ticket y tienes que diligenciar uno nuevo con el docente. Nuevamente te doy la bienvenida a esta asignatura. Tu espacio de conocimiento se llama Virtual English Intermediate 4. El docente que te habla es Edilberto González, quien te va a acompañar durante las siguientes semanas. Esperamos que sea un proceso de aprendizaje significativo y fructífero y en el cual puedas ampliar tu conocimiento en pro de tus actividades académicas, personales y profesionales. Que estés muy bien.